Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más, donde quiera que estén, en sus casitas, en sus hogares. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, los hermanos caballeros, las damas, los jóvenes, los niños. Yo espero que estén bien, bien bendecidos, porque sabemos que los que tenemos en Cristo en nuestros corazones tenemos paz en medio de la tormenta. Este culto es auspiciado por los jóvenes y sabemos que no es solamente para los jóvenes, es para toda la congregación, la Nueva Jerusalén. Así que yo espero que hoy estén juntamente con nosotros para que se gocen ya en las alabanzas, en la prédica, en lo que Dios tenga para nosotros esta noche. Amén. Voy a empezar con una hermosa alabanza. Yo les pido que nos ayuden con su meditación y si se la sabe, pues cántela con nosotros. Amén. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Maestro. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Jesús. Aleluya. Santo eres mi Dios. Aleluya. Proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría, que su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos. Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Te adoramos, Jesús, aleluya. Ahora no me siento sola, tu amor me guía. Tu amor me guía y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y que su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerza me da, Él conmigo va. Que me falte todo, pero su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar.
nos sintamos solos en ocasiones, no importa que creemos que a nadie le importamos, no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, el Señor nunca nos ha dejado, porque su promesa es que siempre estará con nosotros y en nosotros. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Maestro. Aleluya. Poderoso es el Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Yo les voy a pedir, traigo una pequeña reflexión en esta noche y les voy a pedir a que abran sus Biblias en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, grandemente, aleluya. Poderoso es el Señor, aleluya. Jueces capítulo 13. Vamos a leer solamente 2 versículos, del 2 al 3. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y había allí un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Yo les voy a pedir a que inclinen su rostro, vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Señor, ya que la palabra del Señor nunca vuelve atrás vacía, sino que Él viene a hacer lo que Dios le ha mandado hacer en cada vida, en cada corazón. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres digno de gloria, digno de honra, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, tu ayuda, Señor, porque sabemos que sin ti, Dios mío, nosotros no valemos nada, Dios mío. El conocimiento humano, Señor, nos lleva, Señor, a errores, Padre Celestial. Pero la sabiduría que viene de ti, Dios mío, es tu palabra la que nos da vida. Es tu palabra la que nos da fuerza, Señor. En esta hora, Señor, vivimos porque tú vives, Señor. En esta hora estamos delante de tu presencia, Padre, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Paséate en cada vida, Padre. Paséate en cada hogar, Señor, en esta hora, Padre. Deleita, Señor, que cada uno se deleite en tu palabra, que cada uno se deleite, Señor, en las alabanzas, Señor, que te cantamos, Señor, en esta hora, Padre. Te damos gracias, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que en cada hogar, Dios mío, puedan levantar su altar, Señor, para adorarte, un altar, Señor, para bendecirte, un altar para glorificarte, un altar para hablar contigo. En esta hora, Señor, te damos gracias por estos días, Señor, por estos momentos que estamos viviendo, Señor, te damos gracias. A pesar de todo, Señor, podemos sentir la paz tuya en nuestros corazones. A pesar de todo lo que el mundo esté pasando, Señor, no importando lo que venga, Señor, nosotros sabemos y confiamos que tú eres nuestro Dios y que tú estás con nosotros, Señor. Que se vaya todo, Padre. No importa, Señor, que todo lo podamos perder en este mundo, Padre, pero tu presencia jamás, Señor. Sin tu presencia, Señor, somos como el pez sin el agua, Padre. Dios mío, en esta hora te pido, Dios mío, que te quedes con nosotros, que tú habites en nosotros, Espíritu Santo. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Te pedimos, Señor, nuestros malos pensamientos, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Perdónanos, Señor, en esta hora te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre Celestial, por cada joven, Señor, de la Nueva Jerusalén, Dios mío. Yo te lo pongo en tus manos, Señor, en esta hora, Padre. Mira, Daniela, Señor, yo te los voy a presentar por nombre, Señor. Por Jennifer, Señor, por Esli, por Evelyn, por Vanessa, por Cassandra, por Julie, por Cindy, por Ruth, por Suset, por Chelita, por Ivani, por Wilito, Señor, por Daisy, Dios mío,
por cada joven de nuestra iglesia, Padre, te los presentamos delante de ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que en este proceso que estamos pasando, Señor, que su fe no mengue, Señor, que aprendamos, Señor, a vivir y a confiar en ti, Señor. Y por si alguno se me haya olvidado, Padre, tú lo conoces, Dios mío. En esta hora, Dios mío, te presento esta juventud, Señor. Tú sabes, Señor, que siempre oramos por ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Señor, te damos gracias, Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Vamos a hablar un poquito, hermanos, voy a hablar un poquito sobre la vida de Sansón. Yo sé que los hermanos que saben esta historia, yo sé que todos o la mayoría, quiero pensar que lo sabemos. La historia de Sansón es una historia muy linda, muy hermosa. Empieza con una historia de un hombre y una mujer que la esposa de Manoah, dice la Biblia, da el nombre del esposo, Manoah. El nombre de la mujer no nos aparece en la Biblia, pero dice la Biblia que ella era estéril. Y como una mujer estéril, en aquellos tiempos, era de preocuparse porque en aquellos tiempos la mujer estéril era muy señalada. En algunas partes o regiones hasta se burlaban de ellas y pensaban que ellas no tenían la bendición de Dios, por eso es que eran estériles. Pero nosotros podemos ver a través de la Biblia muchas historias de la Biblia, como podemos ver la historia de Ana, muchas mujeres que eran estériles, Elizabeth, que el Señor los bendijo con hijos, y que están aquí en la palabra, están plasmados aquí estas historias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que para el Señor no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a hablar ahora sobre Sansón. La Biblia dice, lo que nosotros acabamos de leer ahora mismo, que había esta mujer, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres una mujer estéril, pero tú vas a dar a luz un hijo. Entonces dice la Biblia que ella va y le cuenta al esposo. Y el esposo le ora al Señor y le dice, Señor, yo quiero que tú me enseñes, me des las señales que tú le dijiste a mi esposa, que si va a tener un hijo, yo quiero que tú me digas lo que tenemos que hacer con ese bebé. ¿Ve? Entonces lo que yo entiendo de este hombre, de Manoah, es que Manoah era un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que guardaba los mandamientos, por lo tanto también su esposa. Y qué hermoso, hermanos, porque la Biblia empieza hablando en el versículo 1, empieza hablando que dice que el pueblo de Israel habían vuelto a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que realmente esta gente eran gente de Dios. Y Dios va a cumplir su propósito en nosotros siempre y cuando que nosotros le creamos al Señor. Esta mujer era una mujer estéril que probablemente, la Biblia dice, no dice cuántos años ella tenía. No sabemos si ya era mayor de edad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa mujer le creyó al ángel. Cuando le dijo, vas a tener un hijo, le creyó y se fue corriendo a contarle a su esposo. Sin embargo, yo quiero hablar un poco más, no mucho sobre los padres de Sansón, sino sobre la vida de Sansón. Porque en esta noche estamos hablando sobre Sansón, porque este servicio es un servicio de los jóvenes. Y yo quise traer algo sobre alguien que fuera joven. Porque si yo traigo un tema sobre alguien de Abraham en su vejez, pues yo quiero que ellos se familiaricen, que ellos entiendan que hubieron jóvenes como ellos, que pasaron luchas, que pasaron situaciones y que supieron, ¿cómo les digo? Bregar con la situación.
Ellos le pidieron sabiduría a Dios y pasaron las pruebas, las tentaciones que el enemigo les traía, como lo que le pasó a José, que es un muchacho ejemplo en la Biblia. Si vemos la vida de Moisés, también dice que fue un hombre humilde, un hombre verdaderamente humilde, un hombre manso. Y si vemos a David, hizo también sus cositas malas, pero también era un hombre conforme al corazón de Dios. Si nos vamos con Daniel, lo mismo. Los amigos de Daniel también. Pero en el caso de Sansón fue muy diferente. El caso de Sansón fue diferente y yo quiero irme un poquito más adentro para ver por qué Sansón. La historia de Sansón no termina como termina la historia de los otros jóvenes, que sí le temieron a Dios, que sí guardaron sus mandamientos. Sin embargo, Sansón fue uno de los que realmente, si usted ve la historia, es triste la vida de Sansón. Su final fue muy triste de la manera en que él murió. Pero yo quiero hablarles un poquito más sobre por qué Sansón cayó de esa manera en manos de los filisteos. El Señor le dijo a los padres que él iba a ser nazareo, ¿ok? Y que navaja nunca iba a pasar por su cabello, nunca lo iban a cortar, porque por ahí dependía su fuerza. Pero sabemos que la Biblia dice que era que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, era que Dios le daba la fuerza para poder vencer a los filisteos, a los enemigos. Lo que podemos ver en esta noche, yo lo puse como tema: ¿cuáles son tus prioridades? Tú como adulto, como caballero, como damas, como joven, ¿cuáles son nuestras prioridades? Estamos en realidad, estamos tomando una decisión realmente, dejando el camino del que nosotros como carnales queremos seguir, o seguir la vida espiritual, las directrices que Dios nos manda. Porque la Biblia nos habla a nosotros, la Biblia nos habla que en aquel tiempo, que Dios le decía a Moisés: tú le enseñarás a tus hijos esto, les recordarás por la tarde, por la noche, por la mañana, al mediodía, les recordarás todo el tiempo mis mandamientos. Entonces, ellos siempre trataban de enseñarles a sus hijos cuál era lo bueno, qué era lo que a Dios le agradaba, qué era lo que a Dios no le agradaba. Como lo mismo hacemos nosotros ahora con nuestros hijos, que tratamos siempre de enseñarles los mandamientos del Señor, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, que nosotros como cristianos tenemos que caminar y dejar muchas cosas que el mundo hace y nosotros ser diferentes. Asimismo, esta gente tenía los mandamientos también en sus manos. Sin embargo, si usted lee la historia de Sansón, más adelante, del capítulo 13 en adelante, podemos ver cuando los padres le enseñan a él, le dicen lo que él tiene que hacer, lo que Dios les dijo que hiciera con él y los mandamientos que debía guardar. Y él los tenía porque ellos le enseñaron esos mandamientos. Él los escuchaba, él sabía los mandamientos. Sin embargo, a él aparentemente se le olvidó o se confió por mirar, en vez de seguir a los enemigos como tenía que seguirlo, él se alió con ellos. Podríamos decirlo de esta manera, se alió con ellos. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando él ya fue grande, la Biblia dice que Sansón era juez de Israel. Entonces, como juez, hacía muchas cositas que aparentemente no estaban bien delante de Dios. Y el Señor lo había llamado, lo había levantado a él. Él nació con un propósito. Porque en ese tiempo que Sansón nació, los filisteos tenían
al pueblo de Israel y estaban bajo su dominio, bajo el dominio de los filisteos estaba el pueblo de Israel. Dios levantó a Sansón para que liberara al pueblo de Israel del pueblo filisteo. Y él se creció con esa mentalidad de que sí, tenía que hacerse así, y que él sabía muy bien que los filisteos eran sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Cuando él empieza a visitar la tierra de los filisteos. Yo me imagino que la primera vez que él fue, quizás fue a ver cómo estaba todo, qué pasaba. Con lo que él no contaba era que se enamoró de una mujer, de Timnat, de los filisteos. Y dice la Biblia que fue tanto que se enamoró de esta mujer que convenció a sus hijos, convenció a sus padres para que ellos fueran a pedirle la mano a la muchacha. Sin embargo, la Biblia dice que la mamá y el papá siempre le decían: hijo, no puedes mezclarte con esa gente. ¿Acaso no hay mujer entre tus hermanos aquí en Israel para que vayas a buscar mujer con los filisteos, con los enemigos? Pero él se enamoró de esta mujer y ahí empieza él con su historia, Sansón. Y en este caso, hermanos, yo puedo comparar esto con la vida de nosotros ahora. Realmente, cuando nosotros estamos a veces enfocados en algo, el enemigo, el Señor nos reprenda, que siempre anda buscando maneras para desviar nuestra vista, para desviarnos del buen camino, nos pone algo para que nosotros nos enfoquemos en eso y se nos olvide a lo que Dios nos mandó a hacer. En este caso, a Sansón. Sansón, cuando se enamoró de esta mujer, no hacía más que lo que él quería era casarse con ella. Su propósito de él era casarse y se olvidó de que los filisteos eran sus enemigos. Se olvidó de que Dios lo había levantado para que destruyera a los filisteos. Pero entonces él, ¿qué empezó a hacer? Se empezó a mezclar con ellos, creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien. Sin embargo, nosotros podemos ver por la palabra que cuando él empezó a mezclarse con ellos, a estar en fiestas con ellos, porque la Biblia dice que él tuvo por 7 días tuvo fiesta con los filisteos. Entonces, él en un dado momento, él dejó a un lado lo que Dios le había mandado hacer, el propósito por el cual Dios lo había levantado, el propósito por el cual él había sido de una bendición llegar al hogar de Manoah. Pero a él se le había olvidado. ¿Por qué? Porque se había enfocado en la mujer que él quería. Y se le había olvidado de que tenía que ir, en vez de ir a atacarlos como enemigo, él se estaba aliando con ellos. Es la primera. El número 2, cuando él va de camino a pedir a su esposa, él se encuentra en el camino con un león. Y el león quiso atacarlo y la Biblia dice que él lo mató, lo destruyó, lo mató. Cuando dice la Biblia que cuando viene de regreso otra vez, él se va otra vez a ver qué fue lo que pasó con el león, a verle los huesos al león. Y dice que ya las abejas, un enjambre, había hecho su nido, había miel en el cuerpo del león. Ya aparentemente ya habían pasado días. Pero entonces él, sin pensar, sin reaccionar de que Dios le había dicho que él no podía tocar. Él no podía tocar nada que no tuviera vida. Cadáveres él no podía tocarlo. Sin embargo, él no nada más lo tocó, sino también tomó miel de aquel lugar, el panal, de ese panal,
Se lo llevó, iba comiendo y dice que se lo dio a sus padres también y no les dijo de dónde lo sacó. Número 2. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué Sansón no recapacitó en el momento? Ok, estoy mal. Me estoy casando, me casé con una mujer filistea. Ahora hice esto otro que a Dios no le agrada. Pero él no recapacitaba, él al contrario, él seguía caminando como que todo estaba bien, como que todo estaba bien. Muchas veces nosotros, hermanos, caminamos y hacemos una cosa y hacemos otra, cosas que a Dios no le agrada. Y como Dios todavía no nos castiga, no vemos la mano de Dios que nos castigue, todo nos va bien, entonces decimos, el Señor está conmigo. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Pero usted sabe que el Señor nos deja. El Señor nos deja que hagamos esto, que hagamos lo otro. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra, tenemos las instrucciones de lo que Dios nos ha mandado a que nosotros hagamos y lo que no hagamos. Entonces Dios nos deja, nos va dejando. Por eso es que muchas veces hay gente que dice, yo estoy bien, porque si yo estuviera mal, ya el Señor me hubiera castigado. Y yo muchas veces digo, ay Dios mío, ten misericordia, porque Dios es un Dios de amor. Dios nos da oportunidades una y otra vez. Pero ¿sabe qué? Llega el límite, llega el momento en que la misericordia de Dios se nos acaba. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que vamos a seguir con la vida de Sansón. Cuando está con la novia, con sus amistades filisteos, él les empieza y les dice, ok, yo tengo un enigma. El que me lo diga, yo le voy a dar 30 trajes de ropa. Él empieza a jugar con el enemigo. Eso, para mí, hermanos, eso es como buscar una serpiente venenosa y empezar a jugar y darle y no con una vara larga, sino con una vara corta y empezar a jugar con algo venenoso. Sabe que Sansón, eso fue lo que hizo y no se daba cuenta. Para él, ¿sabe por qué? Porque cuando él quería sacar sus fuerzas, el Espíritu Santo siempre estaba allí. Dios estaba ahí, a pesar de que él estaba empezando a hacer las cosas mal. El Espíritu Santo no lo había dejado, no se había apartado de él, estaba allí. ¿Por qué? Porque, como les digo, el Señor es tan bueno, el Señor, su misericordia es tan grande con nosotros, dándonos una y otra oportunidad. Entonces, después de eso, usted sabe la historia, le amenazan a la esposa que le saque la verdad para poder decirle el enigma, y eso es lo que hacen. Amenazan a la esposa y ok, entonces él le cuenta a la esposa lo que es. Y entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, yo siempre digo, ya con eso, ya él hubiera dicho, no, espérate, aquí está mal, aquí voy mal, porque cada vez me está saliendo peor las cosas. Entonces, cada vez que pasaba esto, él se molestó cuando se dio cuenta que habían amenazado a la esposa para sacarle la verdad del enigma. Él se molestó y dice que fue a matar a 30 filisteos por allá y les quitó la vestidura y se los vino a tirar ahí a los que estaban, porque él había prometido que se los iba a traer. Sin embargo, él se los trajo con sangre. Pero Dios no le había mandado a hacer las cosas de esa manera. Dios le había mandado a hacer las cosas diferentes, pero él las estaba haciendo todo a su manera, pensando que lo estaba haciendo bien. Luego, número 4. La mujer de Gaza conoce a otra mujer de Gaza, porque a la esposa a la esposa con la que se había casado, cuando él salió enfurecido de ahí, el papá de la muchacha pensó que ya él había dejado a su hija, se lo entregó al amigo de Sansón. Y bueno, eso trae otro problema, porque eso era problema tras problema. Él cada vez mataba más filisteos, pero no era porque con el propósito que Dios lo había mandado a hacer, sino era ya por sus celos, ya era por la mujer, ya era por su conveniencia. No era porque él quería hacerlo así, porque
porque quería rescatar al pueblo de la opresión. No, él ya era todo personal y no se estaba dando cuenta, no se había dado cuenta todavía. Entonces dice que luego se va a Gaza, otra ciudad de ahí de los filisteos. Y se llega a una mujer, dice la Biblia, que a una mujer prostituta. En el capítulo 16 podemos ver eso. Y los filisteos se dan cuenta y lo empiezan otra vez a acechar y lo quieren atrapar para matarlo. Porque sabían que él es el que daba los problemas. Otra vez sale huyendo de la ciudad, dice, es cuando se lleva las puertas y todo, y que lo deja botado por allá. Y muy bien, él tenía las fuerzas, él tenía verdaderamente, cuando él decía, aquí voy, él lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios todavía a él no lo había dejado. Y él seguía, no paraba porque era una cosa tras otra, es que él como que no reaccionaba. Entonces, número 5, lo último, se enamoró de Dalila. ¿Quién era Dalila? Una mujer filistea. Yo digo, sus papás le habían dicho a él que él no se podía casar con otras mujeres menos de los filisteos. Y no porque ellos no quisieran, sino porque la palabra, cuando Dios le dio a Moisés la palabra, los mandamientos, se los dijo también. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 dice, y no emparentarás con ellas, no darás a tu hijo, a tu hija o a tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que realmente esto Sansón lo sabía. Pero él como que era una cosa tras otra. ¿Por qué? Porque él se confió. Porque cuando nosotros nos confiamos verdaderamente de la gracia de Dios, cuando nosotros nos confiamos de que, oh no, Dios no me deja, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien, es que Dios me mandó a hacer esto, por eso es que lo estoy haciendo, sí. Pero él lo estaba haciendo ya a su manera. Él estaba peleando con los filisteos, ya no era de la manera en que Dios lo había mandado a hacer. Y dice aquí la referencia, aunque el Señor lo había bendecido y capacitado con el Espíritu Santo, él no paraba. Sansón cometió muchos errores que condujeron al fracaso espiritual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al final de la historia de Sansón? Podemos ver el final de la historia. Fue que Dalila, la mujer que él más amó, mujer filistea, lo engañó. Trató de sacarle la verdad de dónde venía su fuerza. Y él trató de engañarla con otras cosas, pero ella, hasta que no le sacó la verdad, ella no se quedó tranquila. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el enemigo es lo que hace con nosotros. Cuando ya nos tiene engañados, mire, yo siempre digo, el enemigo te llama aparentemente con mucho amor, como que te comprende y como que te entiende, pero cuando te acusa, y cuando te pone el pie arriba, también te pone el pie arriba. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, Dios quiere liberarnos de todas esas cosas. Sansón, en su último momento de vida, se arrepintió, porque ¿sabe qué pasó? Cuando le cortaron el cabello, Dalila le gritó a los hombres que estaban allí afuera, le dijo a él, los filisteos contra ti. Y dice la Biblia que él se levantó como otras veces pensando, esta vez me levantaré y seré otra vez y venceré y mataré a todos los filisteos. Sin embargo, esta vez fue diferente, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios se había alejado de él. Entonces, cuando los filisteos lo atraparon, le sacaron los ojos, lo maltrataron. Miren, todas las cosas que hicieron con él. ¿Por qué? Si Dios lo había levantado a él con un propósito, si Dios lo había levantado a él para que libertara al pueblo de Israel,
Él no tenía por qué morir de esa manera. Pero ¿sabe qué? El alejarse de Dios nos trae consecuencia. El alejarse de sus mandamientos nos trae consecuencia. El decir estoy bien y no ponemos nuestra vida a la luz de la palabra, estamos mal. Realmente pidámosle al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos ayude. ¿Sabe qué? En un dado momento Sansón, él no pensó en su pueblo. Él no pensó en el pueblo de Israel. Él se olvidó de lo que ellos estaban sufriendo por estar pensando en las cosas que el enemigo le había puesto en su camino. El enemigo es malo. Yo les digo una cosa, busquemos de Dios, arreglemos nuestras vidas con el Señor, porque yo sé que todos le fallamos al Señor. Pero ¿sabe qué? No juguemos con Él. No juguemos con el Señor, porque va a llegar el momento en que Él va a quitar su mano y nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios por lo que estamos haciendo. ¿Sabe qué? Pongámonos a cuentas con el Señor ahora que estamos en vida. Mañana no sabemos. El mañana no es nuestro, con el mañana no contemos. Yo le voy a decir una cosa. El Señor Cristo pronto viene. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Que le fallamos al Señor? ¿Que Floria es perfecta? No. Pero yo todos los días le digo, Señor, perdóname. Porque hay cosas que nosotros sabemos que estamos mal, pero tenemos que corregirlo. Verdaderamente, hermanos, adultos, caballeros, damas, jóvenes, niños, verdaderamente no juguemos con esas cosas creyendo que estamos bien. No pensemos que lo que estamos haciendo está bien si la palabra no nos dice, eso. Si el Espíritu Santo que está en nosotros no nos redarguye, o muchas veces, hermanos, pensamos que es Dios el que nos está hablando, tengamos cuidado, pidámosle sabiduría al Señor. El Señor viene pronto. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Sansón por pensar que todo está bien, por pensar que todo lo que estamos haciendo está bien. Pidamos la dirección al Espíritu Santo, que Él es el que nos dice lo que tenemos que hacer. La palabra está aquí. Su palabra, sus mandamientos están aquí. Sus ordenanzas están aquí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle, Señor, heme aquí. Esta historia de Sansón a mí me ha traído como mucho en qué pensar. Porque muchas veces nosotros vivimos esa vida pensando en que todo está bien. Sin embargo, voy a leer el último libro que está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cada uno de nosotros sabemos cómo estamos. Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos mal. No juguemos con el pecado. No, porque va a llegar un momento en que el Señor va a quitar su cobertura, va a quitar su mano, su gracia, su Espíritu Santo, y entonces nos vamos a ver a solas. Y el problema es que cuando nos veamos así, de esa manera como estuvo Sansón, y como muchas veces, muchos testimonios que he escuchado de hermanos que dicen, el Señor me hablaba, el Señor me decía que hiciera esto, el Señor me decía que tenía que arreglar mi vida y yo nunca lo hice. Y ahora me hace falta las dos manos, me hace falta un oído, me hace falta un ojo. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que nos trae. La consecuencia del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, hasta aquí mi parte. Que el Señor les continúe bendiciendo. Yo los amo en el amor del Señor. A todos ustedes, como les digo, verdaderamente busquemos a Dios de todo corazón.
Cristo pronto viene. Las señales se están cumpliendo. No importa lo que venga, no importa lo que pase, tenemos paz en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Pablo siempre decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros que realmente podamos decir eso, hermanos, que realmente lo digamos, que no sea nada más de labios, sino de corazón, porque el Señor es quien escudriña nuestros corazones. Así que yo voy a orar en esta hora para despedirme y yo espero que me hayan acompañado, y si algún error por ahí, yo sé que yo no me lo sé todo, usted con amor puede acercarse a mí, me corrige y yo con humildad le voy a decir, ok, si está en la palabra, amén. Así que voy orando. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos alimenta, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que está con nosotros, Señor, y en nosotros, Dios mío. Ayúdanos, Señor, aumentanos la fe cada día, Padre Celestial. Mira, Señor, todo lo que estamos viviendo en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor, una vida santa, Padre. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, ayudándonos, redarguyéndonos, Señor. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora que tú bendigas, Señor, a las damas, los caballeros, Señor, los niños, los jóvenes, Señor, y toda la iglesia, Señor, la Nueva Jerusalén, Señor. La familia pastoral también, Señor, bendícelos, Señor, donde quiera que estén, bendícenos, Padre. Guárdanos, Señor, y en esta hora te pedimos, Señor, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú te quedes con cada uno de nosotros, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.